Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy viral últimamente, que es el tema de la infidelidad y de algunas posibles razones por las cuales esto llega a acontecer desde el punto de vista psicológico. Y bueno, pues nada mejor que conversar sobre este interesante tema que hacerlo con Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana Paula? Bienvenida. Hola Carlos, muy bien, aquí escuchando chismes de tras día, uno tras otro. Y me pareció muy interesante que justo en esta temporada está como que muy en auge el concepto de la infidelidad y el por qué existe todo este punto de pues desacuerdos, ¿no? Bueno, para empezar, hay que poner bien en claro qué es la fidelidad o la infidelidad, porque más bien son acuerdos que tienes específicamente con tu pareja y no necesariamente el concepto de fidelidad tiene que ser el mismo para todas las personas. Entonces, no es lo mismo lo que yo considero fidelidad o lo que me hace enojar a mí de lo que puede llegar a tener alguna acción en mi pareja, de lo que a lo mejor te puede llegar a molestar a ti, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que determinar primero... sé que hay como un acuerdo social o típicamente concebido con lo que se refiere a una relación, pero aquí tenemos que poner en claro que es una relación heteronormada, que viene desde el concepto de lo que es la religión, ¿no? Entonces, en la religión generalmente, o en todas las religiones, dan específicas reglas de lo que puede ser un noviazgo, matrimonio, y cómo tiene que ser constituido, qué tipo de comportamiento tiene que tener las personas para tener un convenio con una pareja, y qué se puede y qué no se puede, ¿no? Qué está bien, qué está mal, qué es lo ético, lo normal, lo moral. Entonces aquí no necesariamente, y sobre todo hay que ser consciente, no es lo mismo la religión católica del occidente, que inclusive no sé, el budismo, el musulmán, los musulmanes inclusive pueden tener muchas mujeres, creo que hasta ¿cómo se llaman? No son masones, son otras religiones. Al final de cuentas hasta te dicen que en el paraíso vas a tener 7 mujeres siendo hombre y no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, esto viene más que nada desde el concepto de qué es fidelidad bajo un precepto religioso. Ahora estamos intentando cambiar un poquito las reglas y más bien intentamos hacer acuerdos de humano a humano. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Cuál es tu concepto de fidelidad? ¿Cuál es no tu concepto de fidelidad? Entonces, más bien es hacer acuerdos. Ahora hay una pregunta interesante. ¿Hay una situación de ser fiel respecto a la biología psicológica? O sea, ¿el humano es fiel por naturaleza o es infiel por naturaleza? ¿Somos monógamos o no somos monógamos? Bueno, ahí una de las palabras preferidas en el ámbito psicoterapéutico y psicológico tiende a ser depende. Para todos se ocupa el depende, ¿no? Es como la respuesta inmediata que nos surge en automático dar ante algún tipo de preguntas de este tipo. En realidad hay aspectos biológicos que pueden indicar que la parte monógama no es algo inherentemente biológico humano, que no evolucionamos del todo para ser monógamos. Muchas de estas investigaciones se realizan en grandes simios, que serían como los parientes más cercanos que tenemos, que son los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. Y se identifican las distintas prácticas de interacción que ellos tienen a su vez en la parte de la sexualidad con sus congéneres. Entonces, a partir de ello, desde el punto de vista biológico, se parte de la idea de que la monogamia es más como un consenso al que hemos llegado de manera social y que hemos llegado principalmente por una cuestión económica de preservar nuestros bienes y que pasen a nuestros hijos y a nuestros nietos y que no se diseminen. Sin embargo, de acuerdo a lo que se observa en otros grandes simios, pues en realidad esta parte de la monogamia no se da tan frecuentemente en estas otras especies, aunque sí se generan vínculos significativos. Tampoco es que puedan estar con absolutamente todas las personas, sino que normalmente, por ejemplo, algunos chimpancés tienen 2 o 3 parejas al mismo tiempo y se limitan solo a ello. Entonces,
podríamos decir que biológicamente la monogamia no es como algo tan habitual en los primates como nosotros. También hay investigaciones que indican que hay algunos genes que pueden propiciar un poco de mayor deseo de tener estímulos nuevos de manera frecuente. Hay otros genes que también indican que podrían estar más dispuestos a esta parte de interactuar con otras parejas en un lapso mucho más breve que el resto de los humanos. Y se parte, aunque no hay conclusiones todavía al respecto, de que la mitad de las personas en el mundo tienen estos genes que propician o de alguna manera inclinan un poquito más la balanza hacia la parte de cierta promiscuidad, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, obviamente, esto no justifica la conducta de infidelidad. ¿Qué sería la conducta de infidelidad? Pues sería justamente traicionar los acuerdos a los que hemos llegado con nuestras parejas. Entonces, el que biológicamente mi cerebro vaya por un lado, no significa que en realidad yo no pueda generar que mi cerebro modifique ese tipo de hábitos. Es decir, hay ciertas conductas que nosotros podemos inhibir o que podemos minimizar o disminuir o incluso aumentar. Entonces, echarle la culpa a la parte biológica de la infidelidad, a mí me parece que en realidad es querer esquivar la responsabilidad que nos toca sobre ello. Sin embargo, aquí viene el otro gran aspecto que creo que genera también muchas dificultades al interactuar con una pareja en el tema de la fidelidad, porque muchos de los acuerdos que tenemos no son explícitos, son implícitos. Es decir, cada persona en su cabeza tiene una idea de lo que se vale y de lo que no se vale. Y el sistema en el que vivimos nos ha hecho considerar que si hablamos de eso demasiado pronto cuando estamos iniciando una relación, la imagen que podemos dar es una imagen de demasiado interés en establecer un vínculo a largo plazo y demasiada intensidad en dicho vínculo. Y entonces el sistema de alguna manera nos entrena para no hablarlo al principio. Y cuando ya lo hablamos, normalmente ya lo hablamos porque ya hubo una situación de incomodidad. Dicho de otra manera, el sistema nos entrena para que estos problemas se propicien y para que, como no lo hablamos desde el principio, lo mismo ocurre con el tema del dinero, por ejemplo, que son de los grandes temas que en psicoterapia de pareja atendemos, el tema de la infidelidad y el tema de malas prácticas con el uso de dinero común. Como no lo hablamos, se generan los problemas, pero no lo hablamos no porque no seamos inteligentes o no porque no queramos platicarlo, sino porque el sistema nos ha entrenado de esta manera. Y de hecho, mucha gente lo que está haciendo actualmente, hay muchas investigaciones con datos muy interesantes que ahorita compartiremos. Sin embargo, muchas personas lo que están intentando es, como yo quiero algo que de alguna manera sea monógamo, y me doy cuenta de que cada vez puede ser un poco más difícil, porque también aquí entra mucho la tecnología y las aplicaciones de citas y nuevos accesos tecnológicos que no teníamos hace 10, 20, 30 años y que están generando nuevas interacciones que se tienen que platicar, que no se platican. Entonces, mucha gente lo que dice es, como veo cada vez más difícil que esto funcione y veo más difícil que mi pareja pueda serme fiel, en lugar de platicarlo desde el principio, la gente está llegando a la conclusión de que lo mejor es no tener una pareja formal. Es decir, tener vínculos informales en los cuales pues no se tienen que acordar nada de esto, porque al final es un vínculo informal, y creen ilusamente que con eso disminuyen el impacto de cualquier problema que pudiera haber con la otra persona, incluyendo el tema de la fidelidad o la infidelidad. Entonces, a mí me parece que es interesante porque es como actualmente no tengo posibilidades de tener un empleo digno, pues mejor voy a buscar empleos donde no tenga contratos y así pues no tengo problemas legales con ello. No parece que sea la mejor idea y sin embargo en el tema afectivo es lo que la gente está haciendo. Entonces tenemos actualmente a muchas personas que al día de hoy pueden tener 3 o más parejas actuales. A ninguna la considera su pareja, por lo tanto no están siendo infieles.
Y sin embargo... Y no quieren hablarlo. Claro, Sí. no lo tienen que hablar porque en realidad no son pareja. El problema es que emocionalmente, porque eso suena bastante bien, bastante sensato, el problema es que emocionalmente están sufriendo un montón, porque Sí. obviamente... Y hacen nuestro sufrir a otros. cerebro- Exacto, y nuestro cerebro no está diseñado para funcionar de esta manera. Ujú. Entonces, creo que al final la problemática de la infidelidad ha ido en aumento derivado de la interacción con la tecnología y es el sistema el que nos está entrenando muy mal y de alguna manera está propiciando que estos problemas sean cada vez más frecuentes. Claro. Aquí me gustaría como retomar los 3 temas en auge, también como para darle una continuidad del tiempo, por ejemplo, que está Florinda Mesa con Chespirito, Chespirito se quitó de su familia, de por sí era un mujeriego y que a todo el mundo le estaba echando el perro y a quien se dejaba, pero yo me imagino que también surgió algo muy similar con esta Frida Kahlo y Diego Rivera, que él era como muy tenía mucha facilidad de expresarse y tenía mucha inteligencia, a lo mejor carisma, ¿no? Con las mujeres y continuamente ahí pues engañaba a Frida Kahlo, entre comillas, porque al menos creo que tenían como una especie de relación abierta, ¿no? Pero aquí con el caso de Chespirito, era una familia conservadora, súper religiosa, y la esposa pues ya tenía 6 hijos, el otro decía que sí, era el amor de su vida, los hijos los traían por todos lados y aún así tenían a sus hijos, los traían en sus reuniones y tenían a sus amantes al lado, que eran inclusive las personas que, no sé, secretarias o actrices que sí aceptaron no tener, no era... no molestaba o no incitaba para poder tener relaciones con él, pero sí estaba pique y pique y pica piedra hasta que alguna aceptaba, ¿no? Y en ese papel el señor pues ya la volvía como su amante, ¿no? Hasta que no sé qué pasó con Florinda Mesa, a lo mejor sí hubo una química mayor, un convenio mejor cómo se manejaba con ella. Y pues inclusive pues este señor y Florinda Mesa me parece que era una mujer de cierta manera como consciente, la hicieron pensar que pues hasta la que tenía la culpa era la esposa y los hijos y aún así aceptó estar con este señor, ¿no? Y él yo creo que le lavó el cerebro con tal de aceptar de que tenía que vivir con todo esto y que pues y también era como su mina de oro, me imagino, y no sé, había muchas situaciones ahí. Entonces este envolvimiento de cómo se manejaba anteriormente también el hecho de la masculinidad y de que un hombre masculino podía tener esta verborrea con las mujeres y el poder de conquista, ¿no? Y hasta una dualidad donde se manejaba como que una lucha entre mujeres, porque no era el hombre el responsable de que el hombre se fuera con otra, ¿no? Sino más bien la culpable de que ya se desenamorara tu pareja era la esposa. Ahora si él andaba con una nueva persona, entonces la culpable era Florinda Mesa, pero no ponían al responsable, que era Chespirito, a cargo de toda esta dinámica, y que, o sea, como por qué, ¿no? O sea, ¿qué tienen aquí que ver las mujeres? Si él era el que sabía un convenio que había tenido, en dado caso, si no estaba funcionando, ¿por qué no cortarlo y empezar una nueva relación desde cero, ¿no? Que está bien, entiendo que los seres humanos pueden llegar a cambiar tanto, porque las dinámicas cambian tanto que a lo mejor te pudieras enamorar de una persona con la que estás trabajando al día a día, que pasas más horas con esta persona que ahora tu esposa, ¿no? Y sobre todo, pues, ya después de tanto tiempo, ya después de tanta convivencia, que a lo mejor hasta te haya chocado la rutina y todo ese tipo de situaciones, ok, lo entiendo, y que además no intentaron reavivar esta llama y prefirió decir, pues, tengo dinero, me lavo las manos, lo sigo manteniendo y no pasa nada con continuar con la siguiente, ¿no? Muchas de este tipo de situaciones pasan y aún así, y sobre todo antes, se le adjudicaba el problema a la nueva mujer o a la anterior mujer y no a la pareja que engañó. Bueno, aquí conviene recordar que desde épocas memoriales estamos en un régimen que se denomina
patriarcal, machista, misógino, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente siempre hay un favoritismo a las prácticas negativas que un hombre puede ejercer, y mientras que si la mujer ejerce exactamente las mismas prácticas, bueno, pues el estigma que ello implica pues es enorme. De hecho, justo gran parte de la crítica que no he visto la serie, sin embargo sí he visto muchas personas criticando precisamente a Florinda Mesa, en el sentido pues como de que ella fue la mala, ella fue la que rompió el matrimonio, ella también parece que era muy coqueta, etcétera, etcétera. Y al final, aunque se infiere que estas críticas no se dan hacia Chespirito porque ya falleció, la realidad es que yo creo que si siguiera vivo, de todas maneras la crítica más encarnizada no sería hacia él, sino seguiría siendo hacia la mujer, en el sentido de que la misma conducta realizada por un hombre y por una mujer se juzga diferente. Al hombre se le permite prácticamente todo, porque vivimos en un sistema en donde todo lo que hacemos los hombres tiene cierta justificación, y todo lo que hace la mujer pues está mal de alguna manera, ¿no? Entonces también la ex esposa de Chespirito, no sé si nunca se divorciaron y siempre fue la esposa, pero bueno, también ha recibido críticas precisamente por nunca haber puesto como un límite, y al parecer el ídolo pues sigue siendo el ídolo, bueno, el ídolo de quien le idolatre, sigue siendo el ídolo, y probablemente su fama ahora crezca mucho más, porque ya no solo se le vea como un hombre talentoso, sino pues de alguna manera muy con un atractivo interesante, ¿no? Entonces, bueno, al final sí vivimos en una situación en donde es fácil que el hombre pueda ser infiel, incluso al día de hoy, y eso es actualmente, o sea, aunque esta serie está ambientada en, creo que, o sea, hace 20, 30 años, no sé exactamente, en realidad en 2025 es muy normal que las parejas de personas a lo mejor arriba de 50 años partan del acuerdo de que el hombre puede tener una amante siempre y cuando no se desentienda de sus obligaciones con el hogar y con la familia. Es el proveedor. Exacto, que siga de alguna manera pues pagando la manutención y los gastos y demás. Y entonces al final termina siendo una sociedad bastante hipócrita, porque la mayoría de las personas que tienden a hacer estas conductas tienden a ser conservadoras y de derecha, y de hecho hay evaluaciones en México, hay estudios que se han hecho tanto en la UNAM como en la Universidad Autónoma del Estado de México, como en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que indican que uno de los estados más proclives a la infidelidad en México es Monterrey, que está llena de conservadores, Jalisco, que está llena de conservadores, Guanajuato, que está llena de conservadores, y la Ciudad de México, que teóricamente es como la más liberal y la más let it be, en realidad está como ubicada en un cuarto o quinto lugar. O sea, comparado con esos otros, que se supone son estados o ciudades conservadoras, en donde hay mucho católico o mucho cristiano, y que teóricamente pues siguen los mandamientos de la religión, que ojo, también la religión, si nos abocamos a los textos sagrados, porque bueno, hay más de 1000 traducciones que se han hecho de la Biblia, que es el libro sagrado de los católicos, y que algunos cristianos también utilizan partes de la Biblia como su libro sagrado. En realidad, gran parte de la justificación del maltrato del hombre hacia la mujer está en la misma Biblia. Entonces, en estricto sentido, ellos podrían defenderse diciendo que están siguiendo lo que su libro sagrado pues les dice, ¿no? Porque al final los textos son ambiguos y pueden ser interpretados según les plazca. Y si los leemos a rajatabla, pues son textos que pueden ser considerados al día de hoy machistas, misóginos, patriarcales, obviamente, y obviamente injustos. Entonces, cuando yo digo que son medio hipócritas, no estoy seguro si en realidad están siendo hipócritas o simplemente están siguiendo a rajatabla lo que sus creencias religiosas les están invitando a hacer, con lo cual pues no serían hipócritas, serían muy buenos fieles. Infieles
pero buenos fieles. Entonces, las paradojas... Fieles a su religión y infieles a su esposa. Exacto. Sí. Entonces, bueno, creo que al final es un poco interesante en el sentido de lo que nos dicen las estadísticas sobre por qué se dan este tipo de interacciones, porque aunque no hay una causalidad, es decir, no podemos evaluar en realidad qué fue lo que generó que una persona se convirtiera en alguien con una tendencia a ser infiel, porque la mayoría de las personas que son infieles, una vez, tienden a repetir la conducta. No hay una explicación, una sola explicación del por qué, es multifactorial. Sin embargo, sí hay datos interesantes que nos invitan a reflexionar y sobre todo a identificar si dentro de nuestro entorno hay personas con estas características, porque aunque no nos están diciendo sin duda que será una persona infiel, sí de alguna manera nos dicen que hay una proclividad o una mayor probabilidad de que lo sea. Entonces, bueno, ahorita compartiremos algunos de esos datos. Ok, qué interesante, porque yo creo que ahorita todos están así sacando la libretita. y bueno, yo creo que sí es importante más que nada también, bueno, como desde un inicio dijimos, hablar directamente desde un principio, casi, yo sí estoy a favor de que en las primeras citas saques tu cuaderno, y empiezas a hacer todo el análisis, ¿no? De, oye, ¿y tú qué piensas esto, no? ¿Y tú qué piensas el otro? Hacer a lo mejor dinámicas, juegos, para que no se sienta tan estresante como si fuese una entrevista de trabajo, porque pues a lo mejor sí se puede sentir como entrevista de trabajo, pero pues la neta, para estas alturas sí se necesita, y después de los 30 más, entonces pues necesitamos hacer análisis de las personas antes de comprometernos o perder el tiempo con muchas personas, la neta, está de flojerita estar perdiendo el tiempo. Así que otro también punto más, podemos empezar a hablar del CEO de una de las empresas muy reconocidas en Estados Unidos, que apenas en un concierto de Coldplay fue expuesto con las cámaras estas que se ven de Kiss, de que se besan y todo. Bueno, que aparte el mismo cantante de Coldplay les dijo, no, miren esas parejitas, porque me parece que había una rutina donde él le cantaba una canción al público, ¿no? Alguna parejita que se veía muy romántica, que se estaban abrazando, entonces los enfocaban y les iba a cantar una canción. Entonces estos mensos pensaron que pues estaban en un lugar público que nunca se iban a notar, y se notaron, ¿no? Porque pues aparte estaban en una zona súper céntrica del escenario, estaban justo creo que atrás, pero como en la fila de enfrente, y en una especie de balconcito. Entonces, pues fueron los primeros que vieron abrazaditos y románticos y así, entonces los checaron y boom, ¿no? Esto es meme, esto es toda la semana lo hemos estado viendo, y que al final del día, pues resultó que los dos estaban casados y que estaban trabajando en la misma empresa. Entonces, ¿qué tipo de posición está? No sé si se fue verdadero o falso que hubo un comunicado por parte de este señor, donde él decía que pues pedía disculpas, estaba como pausando toda su vida en este momento, intentando analizar y pensar más las cosas, pero pues que casi que iba a demandar a Coldplay porque pues estaban metiendo en su vida privada. O sea, yendo a una situación de un concierto de Coldplay público, le estaban metiendo en su vida privada, ¿no? Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Hasta qué punto puedes llegar a considerar que aparte de que estás engañando, que sabes que estás haciendo a lo mejor algo entre comillas malo, porque si fuera un acuerdo donde tuvieran una relación abierta, no tendrían por qué esconderse, no tendrían por qué sentirse incómodos? Y es más, si su esposo hubiese aceptado toda esta dinámica con otras personas, y que también por justicia entre comillas, si ella también quisiera estar saliendo con otras personas, se hubiera abierto la relación, y que a lo mejor hubiera estado también ella en la posición de aceptar salir con otras personas, o si ella no quisiera también pues estar, ¿no? Sabes que tú mientras te sientas contento, yo estoy contenta, y cada quien haga lo que se le
quiera, ¿no? Ok, se vale, porque de todas maneras se vale y hay muchas dinámicas y hay muchos acuerdos, pero obviamente si se esconden, si no quieren dar a comunicar de que están pasando estas situaciones por algo, ¿no? Porque el acuerdo no estaba dado, porque el acuerdo no estaba dicho, porque la esposa no lo sabía, porque el otro esposo no lo sabía y que estaban haciendo algo pues que no estaba bajo un acuerdo responsable emocionalmente para nadie. Entonces, acá ¿por qué se dan este tipo de situaciones donde se sienten muy seguros de sí mismos? Pareciera que están en un ambiente público, todos, a lo mejor la interacción que hace creer que estás en un lugar público y que no eres nadie, pero estás en una situación romántica. O sea, yo no concibo cómo hay personas que si a lo mejor sabes que estás haciendo las cosas mal, te ves en un lugar público, te haces tantas cosas públicas, te relacionas como si fueran novios, o otra vez con una dinámica normalizada, cuando de plano, o sea, es tan evidente que pueden haber cosas así, ¿no? Pueden salir cosas de esta magnitud y que ahora eres la persona más conocida de internet y sigues estando en el top. Bueno, desde el punto de vista psicológico, lo que ocurre es que cuando nos sentimos en una situación emocional intensa, dejamos de pensar con claridad. No tengo mayor información sobre cuánto tiempo llevaban estas personas en su relación, si era reciente o ya tenían un ratito. Podríamos inferir que era algo reciente, que ambos se sentían muy entusiasmados, y cuando eso ocurre dejamos de pensar con claridad. Por eso el periodo del enamoramiento es tan genial y al mismo tiempo tan peligroso, porque literalmente es como si nuestro cerebro estuviera un poco drogado y no logra percibir la realidad con la misma claridad que cuando no se encuentra en estado de enamoramiento. Por eso es tan común que cuando narramos nuestras experiencias de cosas locas que hicimos cuando estábamos enamorados, incluso nosotros nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo fui capaz de hacer eso? ¿Cómo fui capaz de permitir eso? ¿Cómo fui capaz de exigir o pedir o realizar tal acción? Porque en realidad cuando estamos enamorados pues tendemos a minimizar los riesgos de muchas de nuestras conductas. En este caso pues obviamente fue lo que seguramente ocurrió. Y con respecto a, no sé si realmente va a haber una demanda de Coldplay o no, en Estados Unidos es muy común que se demande por todo, y es que en realidad desde el punto de vista legal, cuando hay nuevas situaciones, siempre es factible terminar ganando, porque precisamente como no hay antecedentes previos a ello, pues si se manejan correctamente los abogados, pues se pueden llegar a acuerdos millonarios. ¿Por qué la gente, o sea, tú y yo sabemos, y la mayoría de quienes nos observan, parten de la idea de que lo ético, lo lógico, lo adecuado sería, si yo me enamoro, estoy en una relación monógama y me enamoro de alguien más, incluso en muchas ocasiones tendemos a decirlo desde el principio con nuestras parejas, oye, si en algún momento hay alguien más que te llame la atención, por favor, pues dímelo, ¿no? Y nosotros partimos de la teoría de que si eso nos ocurriera, nosotros tendríamos el suficiente valor y el suficiente deber ético de poder establecerlo. El problema es que el cerebro no funciona así. El cerebro lo que hace es tratar de tener algo seguro antes de soltar lo que previamente tenía como seguro. Que lo vemos, por ejemplo, en el ámbito laboral. Cuando yo ya no estoy muy a gusto en mi chamba, lo más probable es que voy a intentar empezar a sondear qué hay por ahí, qué hay en el mercado, empezar a ver 2 o 3 opciones, empezar a ir a entrevistas, si es posible, o mejor aún, si ya puedo tener una chamba segura antes de renunciar a la que tengo, bueno, eso sería maravilloso. Y en el ámbito de pareja el cerebro funciona igual. Es decir, aunque teóricamente todos quisiéramos que si nuestra pareja se enamora de alguien más nos lo dijera y finalizáramos antes de que iniciara su relación con esa otra persona, la realidad es que el cerebro lo que hace es un poco como ir a entrevistas para ver si lo otro es factible antes de soltar esto. ¿Cuál es el problema? Que a veces la persona encuentra cosas geniales allá, no todas, y tiene cosas geniales acá. Y entonces el cerebro llega a una conclusión muy lógica, que es,
pues quédate con Quédate con los dos. Pero no se puede, o sea, y en un trabajo se puede así, no puedes tener dos chambas, está cabrón. Bueno, no. Si eres freelance, puedes tener varias. Entonces... No, bueno, sí, pero pues tú tendrías que saber que a los dos le tienes que resolver, ¿no? Al final del día. Y claro. Que aparte, pero somos comunicados. Yo soy freelance, trabajo con muchas personas. Soy abiertamente freelance. Y aquí es la situación. Aquí también me parece interesante. Ok, te compro esta parte donde te estás enamorando o que ya no está funcionando con tu otra pareja y a lo mejor ya estás platicando con el otro y empiezas a coquetear, lo que sea. A lo mejor ya sin besitos, a lo mejor sin nada de nada, pero ya estás diciendo, no, ¿sabes qué? El otro me está aceptando la concientización de que ya sabes que te gustas a la otra persona, ¿no? Entonces, vamos a poner bien claras las cosas y vamos a terminar porque ya me estoy echando de aquí el paquete, yo ya estoy empezando a coquetear también y estoy siendo consciente de que estoy empezando a coquetear con la otra persona, terminar con la persona con la que ya tengo una relación y empezar de nuevo. Pero no, hay personas que de plano se quedan con los dos paquetes por años y no avisan y saben que no estaba funcionando su anterior relación y que ya estaban coqueteando con una nueva persona y que estaba funcionando y que la otra persona era recíproca y que en verdad iba a funcionar. O sea, aquí entiendo perfectamente que el hecho de que no me está funcionando el trabajo y voy a pasar al otro y le estoy mandando currículums, ¿no? Pero al final del día ya tengo el trabajo y ya cuando dije, bueno, ya conseguí el trabajo, bueno, sus compañeritos me cayeron gordos, ya me voy con permiso, ¿no? Es al final del día, entre comillas, lo menos peor. Bueno, es que teóricamente es lo que la mayoría de la gente quisiera hacer. O sea, es lo que la mayoría de la gente tiene contemplado hacer. Es como, yo estoy en una relación, empiezo a sondear otras, y una vez que considere que la otra relación me provee lo que yo requiero, que es cierta estabilidad, la parte a lo mejor afectiva, la parte sexual, la parte de la escucha, el apoyo, etcétera. Cuando ya considero que cubre todo, teóricamente es cuando la gente finaliza la relación previa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones la persona con la que tiene el vínculo se entera antes de que eso ocurra de que su pareja le está siendo infiel. Es decir, teóricamente ese mismo proceso, que es el que haríamos como en un trabajo, es el que mucha gente quiere hacer en este ámbito de la pareja. No le sale porque se generan ciertos indicios que a veces para la pareja formal son muy evidentes de que algo raro está ocurriendo y la otra pareja se entera. Es como si de repente tu jefe se enterara de que estás mandando currículums a otros lados. ¿Qué va a pasar? Pues que te va a correr, ¿no? Muy probablemente. O me corre, ya no quiero. O capaz que te ofrece el doble de sueldo, ¿no? Entonces, que a veces también más o menos es lo que ocurre en la mente de muchas personas. Es como, bueno, igual no le estoy dando lo suficiente y por eso se quiere ir, pues le ofrezco el doble, ¿no? O el triple, o qué sé yo, en un afán desesperado de detenerle. ¿Cuál es el problema? Que en realidad es el mismo mecanismo, o sea, actuamos exactamente igual, solo que se ha romantizado mucho el tema del amor. O sea, como que creemos que en el amor no vamos a actuar de esa manera tan lógica como lo haríamos en un trabajo. Y en realidad lo que se busca en el ámbito terapéutico es quitarle toda esa parte romántica al amor. ¿Qué sería lo idóneo? Lo idóneo para la persona, ya no digamos para su pareja, ya no digamos para la nueva pareja. Lo idóneo para la persona siempre es finalizar una relación y vivir el duelo de dicha relación antes de vincularse con otra persona. Eso es lo sano, eso es lo adecuado, eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque entonces ya no le cargas a la nueva persona cosas geniales que eran de otra persona, emociones geniales que sentías hacia otra persona, y tampoco le vas a cargar las facturas pendientes que tenías con la otra persona. El problema es la vida y las relaciones y la interacción con otros, en muchas ocasiones no permite que tengamos ese duelo, por decirlo así, porque pues, de repente ya terminé con alguien, pero ya está otra persona inmediatamente después, o incluso ya terminé con alguien, pero un mes antes yo ya estaba con otra persona. Entonces, por eso es tan complejo el tema de la infidelidad. En el ámbito terapéutico no se considera que es un tema malo moralmente, sino que se considera que es un tema bastante complejo por las implicaciones emocionales que genera en todas las personas involucradas. Porque también la otra persona involucrada, si sabe que la pareja
actual o con quien está tenía a su vez otra pareja, de manera inmediata puede sentirse genial porque ganó, porque logró arrebatarle, por decirlo así, como si fuera un objeto, a esa persona a la que en ese momento quiere, a la otra pareja con la que estaba. ¿Cuál es el problema? Que probablemente luego de 3 meses, esa persona va a empezar a temer que le apliquen exactamente lo mismo que le aplicaron a la otra persona. Entonces, al final, hacer esto es meterse en un problema emocional, más allá de lo ético, más allá de lo moral. Emocionalmente es arruinar, por decirlo así, la autoestima de 3 personas. Bueno, que pueden ser más, ¿no? Más de 3, pero mínimo son de 3, porque es la persona que está cometiendo la infidelidad, la persona con la que estaba, porque también se ve sumamente afectada, y la persona con la que está iniciando ese nuevo vínculo. Porque al final es muy común, se da mucho en psicoterapia, que las nuevas personas las nuevas parejas con las que se dio la infidelidad se terminan casando. O sea, digamos que la persona fue infiel a su pareja, se termina casando con la nueva persona y en el 90% de las ocasiones hay infidelidades en la nueva relación. En muchas ocasiones no solo de la persona que ya había sido infiel previamente, sino también de la otra persona que de alguna manera piensa que su pareja le va a poner el cuerno y se anticipa, porque bueno, ya lo hizo previamente, y se anticipa a ello. Entonces al final son infelices todos. Por siempre. Por siempre. Había una canción de un cantante llamado Maluma que decía felices los 4. Bueno, creo que aquí eran infelices todos por siempre hasta que vayan a terapia, porque en realidad sí termina afectando drásticamente la autoestima. Ocupes el papel que ocupes, seas la persona que es infiel, seas la persona que era la pareja y que se entera de la infidelidad, o seas la otra persona a la cual utilizan, por decirlo así, para escapar de esa relación previa. Todos estos roles terminan afectando significativamente la autoestima. Entonces, es complicado por ese sentido, no tanto por la parte ética o moral, que también, ¿cómo ves? Sí. Me parece que, sí, como tú dices, es súper complejo estos temas de la infidelidad y que también, sobre todo hoy en la era de la tecnología, aumenta el grado y las herramientas para poder tener más conflictos de infidelidad, ¿no? Hay muchísimas más posibilidades y espectros de lo que es o no es infidelidad, y por eso se tendría que estar hablando con más claridad del hecho de qué es ser fiel o qué es ser infiel, qué es sí, qué no, qué acciones, porque hay personas que nos molesta más algunas acciones que otras, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, ahora con lo de las redes sociales, a muchas personas, sobre todo mujeres, no sé, el que estén viendo los hombres, sobre todo hombres, que estén viendo un montón de mujeres en redes sociales, que te den like, pero es que no pasa nada, ni la conozco, ¿no? Pero, oye, te la pasas viendo horas, mujeres en bikini o semidesnudas o súper guapas, súper operadas, que yo jamás voy a estar así, aparte ni quiero, y que te estés fijando tanto en ese tipo de cosas, eso podría ser fidelidad o infidelidad, o sea, que llegas al punto de determinar. Además, ok, no me está siendo infiel, pero si me hace sentir así, ¿qué tipo de persona yo? Porque estoy aceptando a alguien que me hace sentir incómoda o que estoy sintiéndome vulnerada o menospreciada o algo, ¿no? Es desde el acuerdo de determinar, decir, esta acción específica me está haciendo sentir esto. ¿Cómo tú piensas al respecto, no? Porque al final del día, si me estás provocando este tipo de emoción, a lo mejor, ok, no es infidelidad, pero me causa, o qué sentirías tú que yo como mujer me la pase viendo un montón de hombres, súper fornidos, súper a carita, y que tampoco vas a llegar a esas expectativas, porque las que tenemos es lo que tenemos, además de que muchas de esas personas se dedican el 100% de su día
para verse así físicamente, y tú que yo tenemos otro tipo de trabajos, otro tipo de físicos, porque también hay físicos que jamás en la vida van a estar así, y yo me siento bien con este cuerpo a lo mejor, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, ¿qué es fidelidad? ¿Qué es infidelidad? Hay otra, ahorita que lo que habíamos platicado un poco con lo respecto a las aplicaciones, ahora es muy fácil encontrar personas, pero muy fácil, y que abren demasiados espectros de lo que en este tipo de aplicaciones como Bumble, Tinder, no sé, Facebook, parejas, etcétera, hay muchísimo. También hay muchísimo tipo de personas de las que se involucran con este tipo de aplicaciones, que hay personas que sí están buscando relación seria, hay personas que de plano no, que solamente están buscando sexualidad, hay personas que tienen pareja y que están intentando ver qué onda porque no se sienten bien con sus parejas, hay personas que están confundidas, no saben qué es lo que quieren y nada más están ahí para pasar el rato y nada más platicar con gente, a lo mejor hay personas que están buscando nada más amigos, hay mucho espectro, ¿no? Y que aquí te das cuenta de que a lo mejor pueden o no, o puedes elegir una buena persona, no puedes elegir una buena persona tú conscientemente de qué tipo de formas estás utilizando para encontrar a las personas adecuadas y qué tipo de lenguaje estás teniendo la claridad de explicar o expresar lo que está pasando en tu vida en ese momento. Acá hay otro ejemplo, apenas también sucedió esto de la tía Chu, me parece que se llama, que contactaba a personas, específicamente hombres. Esta era una señora trans de Corea, me parece, y que ella contactaba a hombres por estas aplicaciones, y estos hombres pues querían a lo mejor una actividad sexual. No sé si específicamente tardaban algún tipo de tiempo de platicar con ellos y tenían a lo mejor una relación a distancia, pero cuando aceptaban ir allá a su casa, se daban cuenta que esta señora era trans. O no sé si era trans, pero pues se vestía de mujer y que ya estaban intentando, pues ella les hacía favores sexuales con intercambio de alimentos. Creo que no les cobraba como tal. Si ellos le querían dar dinero o le querían dar alimentos, le querían dar ropa, lo que sea, lo aceptaba. Sin embargo, los grababa sin su permiso y esto es un delito. Entonces, en este concepto, pues hay todavía este tipo de peligros que ya implican donde ni siquiera sabes qué está sucediendo detrás de todo esto. O sea, tú estás intentando a lo mejor convivir con una relación o a lo mejor tener una relación simplemente extramarital o rápida o no sé, pero hay muchísimo peligro en encontrar una persona, inclusive de esta clase, donde te grabes sin tu consentimiento, o hasta llegan a tener violaciones o llegan a tener muchísimas más robos, asaltos, matanzas con respecto a esto. Es un peligro grave, extenso, que se puede generar al no conocer a una persona, ir y presentarte en un lugar privado que ni siquiera conoces, y que de todas maneras te arriesgues a tener este tipo de convivencia sin conocer a esta persona. Entonces, hay muchas aristas en estos temas, sobre todo de la infidelidad, porque aparte a estas personas lo bueno que fue, entre comillas, al menos la situación del encuentro fue consentida. Lo que no fue consentido fue la grabación y no hubo más alteración que ello, ¿no? Pero sí he escuchado historias trágicas, donde no solamente les quitan su intimidad, ¿no? O los graban y los comparten en video, sino que les quitan la vida. Entonces, esto ya transgrede en otras formas, y creo que el punto de analizar en qué te estás metiendo, con qué persona te estás relacionando y qué tipo de cosas estás haciendo. Sobre todo, imagínate que aquí a lo mejor una persona que no tenía pareja, bueno, pues regresando como al tema de infidelidad, que no tenía pareja, no solamente quedó ahí, ¿no? De que pues lo transgredieron como por haber sido grabado y sin su consentimiento, pero aparte que todo un grupo de personas haya sido, bueno, grabado, y que tenían pareja, que tenían esposa, que eran que tenían una relación marital. También pasó lo mismo con esta persona de Coldplay, ¿no? Pero aquí, que son grabados y volvieron a lo mejor hasta virales, el grado de que aparte, yo creo que me pongo en la posición de la esposa o de la novia.
Ay, no, no sé, me parece tan complejo, qué sentimiento, qué gravedad del asunto de que no solamente ya te hicieron lo que te hicieron y que es doloroso, ahora que todo el mundo se haya enterado y haya un video de por medio. No, bueno, o sea, no sé si, entre comillas, todos están supuestamente con estas chicas o con estas personas, pero el sentirte todavía vulnerada por el hecho de ser viral y que todo el mundo se dé cuenta que mi pareja me hizo esto, no, bueno, creo que se duplica o triplica la carga emocional. Sí, efectivamente son situaciones bastante dolorosas para todos los implicados, como lo mencionábamos anteriormente. Por eso, desde el punto de vista psicológico, la infidelidad es un tema enorme por el daño que termina generando a todos los que están inmersos en la situación. En general, partimos en psicoterapia o en psicología de que la mayoría de lo que nosotros queremos son vínculos sanos, vínculos reales, vínculos duraderos. Mucha gente, como no los encuentra, se termina vendiendo a sí misma que en realidad no quiere eso, que en realidad solo quiere algo sexual, o que en realidad solo quiere amistad, o que en realidad terminan siendo un poco como ciertos consuelos que la gente se inventa para no asumir en realidad lo que está buscando. Porque en términos generales lo que nuestro cerebro está buscando pues es algo estable, algo duradero, algo bonito, algo sano. Cuando no lo tengo, el cerebro dice, bueno, pues me conformo con A, con B y con C, cuando en realidad no es en el fondo lo que está deseando. Cuando hay una infidelidad, pues obviamente estamos indicando que la relación que tengo no me está dando todo lo que genuinamente quiero y por eso lo más idóneo sería finalizarla. No lo finalizamos o no lo finaliza la mayoría de la gente porque actúa con una forma muy lógica, como buscar trabajo, ¿no? No voy a soltar lo que tengo hasta que ya tenga otra cosa segura. ¿Cuál es el problema de eso? Que no se permite vivir el duelo, junto con, obviamente, el daño que esto también genera tanto a la misma persona como a las otras que están implicadas. Hay factores que indican, por ejemplo, datos que se han arrojado de las investigaciones, que la mayor parte de la gente menor a 35 años aproximadamente lo que están haciendo actualmente, después de la pandemia, es tratar de generar vínculos ambiguos, porque precisamente por generar vínculos ambiguos, pues no tienen que hablar de estos temas, porque al final como que no son nada, como que están saliendo y llevan 6 meses saliendo, 1 año saliendo, pero no son formalmente nada, porque platicábamos, esto permite que no tengan que abordar estos temas, y que al no abordarlos, tanto la otra persona puede hacer con su vida un papalote, como yo puedo hacer con la mía. Entonces, la mayor parte de las personas infieles en realidad están siendo las personas mayores de 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que ellas son las infieles? Porque los que son menores no tienen como tal una formalidad en la relación. Por lo tanto, no aplica para ellos la etiqueta de infidelidad. O sea, se queda como en la parte de los que tienen de 40 años o más, porque ellos generalmente sí tienen ese vínculo formal, monógamo, previamente platicado. Y su generación así es, al final del día tenía más establecidas estas normas, ¿no? Exacto, entonces no, digamos que no es como nada nuevo en ese sentido. Lo que sí es nuevo es para las nuevas generaciones, en donde sí hay situaciones que podrían ser consideradas infidelidad, sin embargo, propiamente no lo son, porque en realidad no tienen propiamente el vínculo de noviazgo, ¿no? Entonces, es como una forma de hago, pero no pasa nada porque en realidad no te puse el cuerno, porque en realidad no somos nada. Y entonces sigue siendo una situación de mucho miedo precisamente a ese compromiso y miedo a lo que puede pasar si el compromiso no se respeta. Es decir, por el miedo a la infidelidad ya ni siquiera quiero intentar ese compromiso. Mejor nos quedamos como solo estamos saliendo. Por eso era tan común el es complicado, ¿no? En Facebook, estatus de tu relación, pues es complicado. Y la gente se está quedando en es complicado, porque parece que es menos complicado, bueno, a ellos les parece que es menos complicado que formalizar y que te engañen, ¿no? Entonces, es terrible, o sea, desde el punto de vista psicológico es terrible porque para evitar sufrir, la gente ya no se está vinculando en realidad, ¿no? Es un poco como todo superficial. Por el otro lado, también la investigación sugiere que hay ciudades en donde hay mayor probabilidad de que se dé la infidelidad, que tienden a ser las ciudades conservadoras. Entonces, si tienen ciudades de derecha en sus respectivos países,
seguramente ahí los niveles de infidelidad son muy altos. Y también se ha encontrado que las mujeres que tienen mayor nivel académico tienden a ser infieles más por una cuestión de interés en probar algo diferente en la parte de la sexualidad, mientras que la mayoría de los hombres que refieren ser infieles lo hacen porque no tienen una validación emocional de su pareja en ese momento, que obviamente esto no justifica el por qué somos infieles. O sea, esto es interesante porque los datos dicen lo contrario a lo que teóricamente se pensaba. Que teóricamente se pensaba que el hombre es infiel por la parte sexual y la mujer es infiel por la parte emocional, y la investigación al día de hoy arroja lo contrario, que en realidad el hombre está buscando esa validación, esa escucha, esa admiración, el que es emocional, y la mujer en realidad, mientras más estudios llega a tener, tiende a ser infiel más por experimentar cosas nuevas y sobre todo por la parte de la sexualidad, que eso al mismo tiempo arroja datos de que probablemente los hombres no estamos en la parte de la sexualidad teniendo un desempeño muy bueno, que digamos, cuando ya somos pareja estable, y por eso pues hay una inconformidad en muchas mujeres en ese rubro. Y también hay datos interesantes que indican que en muchas ocasiones hay mayor probabilidad de que estas conductas se establezcan cuando somos adultos, cuando en nuestra infancia vivimos en entornos donde hubo violencia y donde hubo altos índices de divorcio o de separación. ¿A qué me refiero? A que actualmente, aunque en tu época y en la mía, bueno, sobre todo en la mía, era un poco difícil que nuestros padres se divorciaran, actualmente ya hay personas cuyos padres se han divorciado no una, sino probablemente 3 veces. Entonces, que si bien es cierto, esto por un lado provee a los niños y a las niñas la idea de que es válido, obviamente si no eres feliz, divorciarte. Por el otro lado también genera como una idea de que a veces lo más fácil es separarte por su lado, en lugar de intentar de alguna manera remediarlo, ¿no? Corregirlo. Entonces tiene pros y contras. A mí me parece que es mucho mejor saber que te puedes divorciar si no eres feliz a lo que teníamos antes, ¿no? Que era hagas lo que hagas, no te puedes divorciar. Sin embargo, la investigación indica que también hay una cierta relevancia y cierta correlación entre que el grado de infidelidad y qué tan factible es que vengas de entornos familiares donde hay un nivel alto de divorcios o separaciones. Y también otro dato interesante que la investigación sugiere es que cuando vivimos en situaciones con nuestros padres, sobre todo en la infancia de los 0 a los 6 años aproximadamente, donde había un apego inseguro, es como, pues hoy estoy, mañana quién sabe, también hay una mayor posibilidad de que cuando seamos adultos forjemos ese mismo tipo de vínculo, que se conoce como apego inseguro. Y cuando se genera el apego inseguro, el nivel de infidelidad tiende a ser elevado. Claro. Entonces, son como ciertos indicios que a veces nos conviene indagar. Oye, ¿tus papás se divorciaron, no se divorciaron? Porque al final, pues sí nos pueden dar información de qué podríamos un poquito esperar. De un concepto, sí, de lo que podría pasar. Pero eso es como más generalizado. O sea, como que sí llegase a ser específicamente porque sus papás tuvieron un problema de convivencia y no manejo emocional de manera adecuada, ¿no? Pero no necesariamente porque están divorciados, sino pues imagínate cuántos padres separados hay o ausentes. Sí, ese es el problema, que la investigación lamentablemente no puede tomar en cuenta todas las variables. Probablemente en estos resultados no se están tomando en cuenta los padres ausentes. Es decir, o sea, por ejemplo, las madres solteras, pues probablemente no entraron a este tipo de estudios. O los padres que legalmente estaban ahí, pero pues, fueron por cigarros y solo regresaba de vez en cuando a la pensión, pero ellos ya no, pues a lo mejor tampoco son considerados. Entonces, siempre en toda investigación, los datos que se arrojan son... hay que tomarlos con pinzas, sin embargo, pues si hay indicios que igual nos conviene contemplar. Lo que tú mencionabas a mí me parece que es lo más sensato. Tratar desde el principio, si quieres no en la primera sesión, a lo mejor en la segunda, tratar de ir indagando un poquito en ello. Oye, ¿tú qué piensas de la fidelidad? Oye, ¿tú qué estás buscando? ¿Qué te gustaría?
¿Cuál es el problema? El gran problema, porque tú decías, bueno, hay que tratar de hacerlo amablemente y que no parezca una entrevista de trabajo. Bueno, es que en realidad, aunque lo hagas amablemente y no parezca una entrevista de trabajo, cuando estamos interactuando inicialmente con una persona, siempre tratamos de dar la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, si no lo indagas, pues nunca sabrás nada. Si lo indagas, ojo, porque quién sabe si la respuesta Claro, es sea verdadera. honesta, exacto, o no. ¿Y cómo lo sabemos? Porque a nosotros nos pasa cuando vamos a buscar un trabajo. Tampoco decimos honestamente todo. Entonces, Pero hay que ser aún así, inteligentes. Porque a lo mejor no te van a decir, oye, no le vas a preguntar, ¿eres fiel? Claro que te va a decir que sí, o que nunca ha sido infiel, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente te va a decir que no, o que siempre ha sido fiel y que, no sé, él es la persona Jesucristo resucitado y que tiene 20 medallas a la paz y cosas por el estilo, ¿no? Sí, es más, a mí me tocó en alguna ocasión que me dijeron, ay, es que tú y yo somos diferentes, pero es que eso es lo que hace clic y que a lo mejor a ti te gusta ir a los museos, pero a mí me gusta ir a los bares y esto va a ser una integración mejor para que tengamos más dinámicas y la fregada, ¿no? Cuando de plano pasó el tiempo y nunca quiso ir a un pinche museo conmigo, ¿no? Entonces, acá la situación es que entendemos que está el romance y que estás intentando conocer a una persona y que hay mucha química y una efervescencia del amor, ¿no? Y que al final del día decir, ok, me estás diciendo esto, vamos a compararlo, vamos a registrarlo, y ya llegamos 2, 3 semanas, ¿te gusta esto? Va, hay que hacerlo. Me dijiste que te gustaba, aquí lo tengo registrado, y si estás haciéndolo es porque tienes que coincidir con lo que haces. Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. No hay que creer en las palabras, hay que creer en las acciones. Algo muy interesante que dijo Batman es que yo soy lo que hago, no soy lo que digo. Y una cosa es que, por ejemplo, te puedas poner esta máscara de Bruce Wayne y que, más que nada, en realidad tu identidad, que tú sientes genuinamente eres Batman, ¿no? A lo mejor este hombre oscuro de la noche. Entonces, no le creas a las palabras, crea a las acciones. Puedes darle toda esta entrevista y a lo mejor en la entrevista se le sale decir una verdad, porque no necesariamente, digo, al final del día por eso pasas por muchos filtros. Hay que poner como ejemplo estos filtros del trabajo y está bien poner un montón de ejemplos. Yo siempre he dicho, tú, ¿qué te crees? Un carro de estos, no sé, vintage, super caros, o de estos, no sé, fabricados artesanalmente, o eres un bochito de los que ya están todos destartalados y hasta oxidados. Entonces, si yo soy un Ferrari, me voy a tratar como un Ferrari y no estoy en descuento, aunque llegue una persona porque me dice que está en, no sé, súper, te doy 400 pesos, es lo que tengo, y si quieres llevarlo, no, o sea, simplemente no. Si también hay una situación sexual, al final del día tú determinas qué es lo que quieres, ¿no? O sea, si me va a servir para esto, me va a servir para esto, pero uno consciente. Pero es que hay que ser muy congruente. Si lo que estás buscando es una relación amorosa, entonces pásalo por filtros. Y por varios filtros, y que tus respuestas del inicio concuerden con las respuestas de 6 más, o las acciones de 6 meses después. Claro. Sí, dijiste una verdad innegable que en psicología la repetimos mucho, que es a lo que hay que hacerle caso es a las acciones y no a las palabras. Las palabras confunden, las palabras a veces nos manipulan y las acciones tienden a ser muy, muy claras. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones vemos las acciones y aún así, pues, no queremos entender lo que en el fondo significan. Es decir, de alguna manera a veces, porque estamos enamorados, no es porque no seamos inteligentes, es normal, nos dejamos confundir, voluntariamente nos dejamos confundir con las palabras, aunque las acciones, pues, son muy, muy evidentes. Entonces sí es importante que tratemos de, primero, ser honestos con nosotros sobre lo que queremos y no vendernos la idea de que, bueno, lo que quiero solo son amigos o amigas, cuando en realidad lo que estoy buscando es una pareja, o sea, no tiene sentido. Lo segundo es, una vez que identifique ciertos rasgos que no me parecen del todo adecuados, pues tratar de tomar distancia, porque lo que la mayoría de la gente hace es, bueno, pues vamos a seguir
intentando a ver qué otras cosas bonitas tiene. Igual tiene bonita letra, aunque se vea que es medio machista o medio agresiva. Entonces creo que es importante que le hagamos caso a nuestra intuición y que si algo no nos está haciendo clic, honestamente, tampoco forcemos la situación. A veces el miedo a estar solos nos lleva a terminar vinculándonos con personas que desde el principio algo de nosotros nos decía no es la mejor opción. Y creo que conviene también hablar sobre toda esta parte tecnológica que hace 10, 15 años, 20 años no estaba presente y probablemente en nuestras primeras relaciones por eso nunca lo platicamos y sin embargo ahora es imprescindible platicar sobre si podemos tener esta interacción en Facebook, en Instagram, con modelos, con personas públicas, si les podemos dar like o no, si podemos interactuar con mensajes con ciertas personas o no, si vamos a poder tener nuestras aplicaciones de citas para buscar amigos o no. Entonces, creo que al final todo eso es muy importante. Que, ojo, si encontramos a alguien justo por haber utilizado estas aplicaciones de citas, pues es muy complicado que de repente podamos llegar al acuerdo de que hay que deshabilitarlas o desinstalarlas, pues porque nos encontramos ahí. Es como raro, ¿no? Es como ir en contra de aquello que inicialmente les unió. Por eso la sugerencia terapéutica es procurar no utilizar estas herramientas, porque además de que son adictivas como si estuviéramos jugando apuestas en un casino y se genera el mismo círculo adictivo, en la mayoría de las ocasiones vamos a terminar muy decepcionados, con problemas de autoestima mayores, y si llegamos a tener cierta suerte de encontrar a alguien que consideramos digna de nuestro amor y que sea recíproco, luego puede venir el tema de, bueno, nos encontramos en esa aplicación, no sé si ya la desinstalaste, si yo ya la desinstalé, si la podemos seguir ocupando. Entonces, creo que al final, en general, no hay muy buenos números con respecto a qué tan útiles tienden a ser estas aplicaciones. Y por eso la sugerencia que se da habitualmente es, si a ti te gusta, por ejemplo, ir a museos, pues trata de ir a museos y encontrar grupos de gente que vaya a museos y que la vida real sea lo que vaya generando estos nuevos vínculos. Oye, pero nada me garantiza que esas personas que conocí en ese grupo de gente que va a museos no tengan a su vez aplicación. Sí, pero es mucho más fácil si no conociste a alguien en una aplicación que puedan llegar al acuerdo de no vamos a usar aplicaciones. A que si le conociste en una aplicación, después lleguen al acuerdo de vamos a desinstalar aquello que nos conectó. Okay. Es como más lógico. Creo que sería un tema interesante a platicar, porque yo, por ejemplo, sí soy de las que he utilizado mucho aplicaciones y así generalmente he encontrado a mis parejas. Entonces, creo que es un tema que deberíamos de platicar posteriormente porque da mucho de qué hablar y también yo tengo como muchas experiencias al respecto. Yo nunca me he encontrado como con una situación de incomodidad por terminar de utilizar la aplicación porque para mí ha sido como una herramienta como tal. Y además porque a lo mejor yo soy muy centrada en qué es lo que quiero y que para qué lo quiero. O sea, como que no lo veo como, no sé, o sea, veo a las personas y no veo a la aplicación como, o sea, no como adrenalina que te necesites o conoce, pero a lo mejor yo creo que dependiendo de qué posición estás emocionalmente, porque también sí, es como una droga, la llegas a tener porque tienes esa carencia o que estás supliendo, ¿sabes? Hay muchas personas que suplen una necesidad afectiva, a lo mejor con no sé, cigarro, alcohol, videojuegos, con salir continuamente con amigos o ese tipo de cosas. Digo, no dudo que llega en un momento determinado alguien que tengas como tú dices, ¿no? Me imagino que esto va a ser también por la experiencia de muchos pacientes que has tenido. En mi experiencia no ha sido tan así y específicamente tampoco con las personas con las que he salido, pero yo creo que también depende de cómo eliges a las personas o qué tipo de relación
sientes con ellas, como si tú estuvieses haciendo el mismo clic con a lo mejor una persona que sea consciente en específico de esta situación. No sé, podría ser, ¿no? Porque a mí en este punto sí es como raro, pero sí, o sea, específicamente podríamos hablar de las aplicaciones. Creo que es un mar de cosas de qué hablar con respecto a ellas. Está súper interesante y a mí me parece, me llama muchísimo la atención. Aparte, a veces es bien complicado tener una convivencia con personas de tu zona, de tu lugar. Económicamente, para estar saliendo está canijo a veces. Por eso a mí me ha parecido como una facilidad de una herramienta para encontrar personas con quien platicar, conocer, y además sí se descarta un 80% o hasta 90% de personas con las que platicas, porque a veces sí están muy raros las personas, o de plano no están buscando nada interesante o nada serio, y dices, bueno, o sea, platicas y ya, bye, ¿no? Y no sé, y yo que soy media mamoncita también, entonces pero bueno, eso es para otro capítulo. Platicaremos ahí un poco sobre los beneficios y las dificultades psicológicas que el uso de aplicaciones puede conllevar. Y bueno, pues en términos generales, simplemente recordar que la infidelidad, cuando tenemos este interés en otras personas, aunque todavía no realicemos ninguna acción, pues simplemente lo que está indicando es que probablemente algo con mi relación actual no está funcionando, y que quizá lo más ético y lo más adecuado para evitar dolor en mí y dolor en otras personas que se supone quiero o amo, pues puede ser que nos sentemos y lo platiquemos. Y si se tiene que finalizar una relación, pues creo que es lo más sano, luego vivir un duelo y luego iniciar una nueva, y no hacer todo eso junto, porque al final el resultado es que terminarán yendo a terapia obligatoriamente por lo mal que se van a sentir. Entonces, ahórrense el sufrimiento. Pues bueno, me pareció una plática súper, súper, súper interesante. Yo creo que continuaremos como por este rumbo de charlas, de preguntas. Sobre todo creo que es un tema esto del amor, que siempre estamos como a lo mejor nuestro cerebro, yo creo que igual de la manera biológica, cuando a veces tenemos ese deseo de reproducirnos, también tenemos ese deseo como que pareciera que es casi una necesidad de estar en pareja, ¿no? Y es un punto donde yo creo que por eso se han escrito tantas canciones de amor, tantas dramas, comedias. Por amor ha habido guerras. Entonces es algo muy, muy importante, que yo creo que como ser humano, como ser vivo, el concepto del amor, y de que también desgraciadamente también hay desacuerdos y hay personas que cambiamos de ideas y momentos, y que posiblemente ya no estemos en un ajuste con lo que es nuestra pareja. Hay un libro que me gustaba mucho, que ahorita no lo tengo y no me acuerdo muy bien del nombre, que a mí me ayudó mucho, que hay que cambiar como un poco de mentalidad, de que no pensar que existe este amor romántico, de que es el amor de tu vida y que solamente hay una persona específica para ti, sino que hay que concebir que hay una persona en un momento para ti, de tu vida, que con el que estás, con donde aprendes, donde es tu espejo, donde funciona para acompañarte, y que a veces se termina porque, no sé, hay un cambio de expectativas, de metas, de convivencia, inclusive cambias tú como persona, porque cada etapa de tu vida vas cambiando como individuo, como necesidad de ser humano. Necesitas a lo mejor mudarte, necesitas cambiar de trabajo, necesitas crecer como persona, madurar, y a lo mejor la otra persona no va al mismo ritmo que tú, o no quiere mudarse, o no quiere cambiarse, o tiene otras metas, o quiere otras cosas, y se conciben en dos mundos diferentes. Y también es egoísta, y es puede ser hasta agresivo intentar cambiar al otro de manera drástica, ¿no? Entonces, hay que ser tolerantes, hay que aprender a saber fluir con la vida, y también romper este esquema de amor romántico, que todo tiene que ser demasiado rígido, todo tiene que ser demasiado estructurado, como anteriormente en las anteriores generaciones, y sobre todo por el esquema religioso. Y me parece que es importante como que ser más flexibles en esto, aprender que la vida hay muchas variantes, aprender a hacer conciliaciones con tu pareja. No digo que no puedas tener una pareja, de hecho a mí me gustaría solamente tener una sola pareja de por vida, pero pues uno va a saber que tenemos que tener muchas flexibilidades, y muchas veces saber adaptarnos, ¿no? Y que la otra persona se quiera adaptar. Ojalá funcione, y si no, pues ni modo, tienes que terminar, y
y hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Con las mejores capacidades mentales, emocionales, acciones donde intenten afectar menos a la otra persona y a uno mismo. Entonces, simplemente que hay que considerar a ambas partes, donde que a lo mejor digas, no puedo evitar alguna afectación de tristeza hacia la otra persona ni conmigo mismo, pero saber que el gasto mínimo de este tipo de choque sería el término, una separación silenciosa o más tranquila, o con más mediación, con menos drama, con menos dolor, ¿no? Entonces, pues sí, pues espero que no les pase tanto este tipo de situaciones de la infidelidad, porque es muy, muy feo, muy doloroso, y creo que si encuentras a alguien más, hay que aceptar y decir, bueno, bye, y hablar bien con las otras personas. Entonces, pues, solo les deseo que tengamos un poco de conciencia y más empatía también con los otros, ¿no? Saber lo que es lo que queremos y tener la forma y la coherencia con nosotros mismos, porque si hay mujeres que hoy ya determinamos no tener hijos y estar fuera de la biología, o estar más concentradas en lo que queremos y tener estas formas de ser autosuficientes y autónomas con inclusive ponernos límites a nuestra propia biología, creo que también hay mujeres u hombres que pueden ser conscientes y estar poniendo límites con su propia biología, o ser conscientes y coherentes y pasar a ese punto más civilizado, humano, para poder determinar cuándo o no terminar una relación de manera más ética, ¿no? Pues bueno, Carlos, ¿quieres agregar otra cosa más? No, pues invitarles a que nos sigan viendo en el siguiente video que vamos a hacer próximamente. Ok, pues muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho. Ay.